Muy buenas, tal y como os dije ayer, pues hoy toca hacer un análisis al circuito de Suzuka desde el punto de vista del pilotaje. Este es el esquema general del circuito y lo que vamos a hacer es ir desgranando cada una de sus partes. Como digo, este es el esquema general y por lo tanto podemos utilizarlo para ver las diferentes zonas claves que tenemos. En primer lugar, pues tenemos una única zona de detección de DRS que la tenemos justo aquí y, por supuesto, una única zona de activación de DRS que sería esta recta de meta. Es verdad que luego tenemos rectas importantes como puede ser esta que tenemos aquí que une los sectores 2 y 3, que quizá justo antes de la carrera pues se decida abrir esta zona de DRS, que lo normal sería que su zona de detección estuviese más o menos por aquí, justo antes de la curva número 13, pero al menos actualmente cuando estoy grabando este vídeo pues solo tenemos una zona de DRS. Por lo tanto, ¿dónde se van a acumular todos los adelantamientos? Pues probablemente aquí en esta recta. En el resto del circuito es bastante complicado adelantar. En este final del primer sector prácticamente imposible. Aquí es también muy difícil. Hemos visto algunos adelantamientos aquí apurando la curva número 11, probando trazadas diferentes. Luego en todo este tramo que se hace a fondo quizá también se pueda utilizar, buscar algún espacio para encontrar ese adelantamiento. Y sobre todo si eres capaz de pegarte aquí porque tienes más carga aerodinámica, buscas una trazada mejor, sobre todo la salida de la 14, pues todo esto es a fondo. Ojo, esta curva 15 también y todo esto hasta aquí. Por lo tanto, si tienes un coche que es superior, puedes aprovechar todo este tramo, por supuesto, para adelantar. Así que hay teóricamente varias zonas de posibles adelantamientos. Seguimos con algunas cosas genéricas, ¿no?, que podemos ver desde este esquema. Pues lógicamente los tres sectores, el primero en rojo está dominado por velocidad punta en recta de meta, pero luego sobre todo por mucha carga aerodinámica y un coche que sea muy reactivo, que funcione muy bien no solo en curva de velocidad media y alta a un lado, sino sobre todo cuando cambies de un lado a otro, que el coche te responda bien y que no sufras un desgaste excesivo, que eso por supuesto también va a ser clave. Luego el segundo sector pues es un poquito más light, por decirlo así. Tenemos la clavada aquí de dos frenadas, que probablemente sea una de las zonas más complicadas del circuito, porque es golpe de freno y tirar el coche. Hay muy poquito margen de maniobra porque el ancho del circuito es bastante escaso, así que bueno, eso es un poco lo que marca este segundo sector. Luego esta curva 11 pues es relativamente difícil fallar, porque es verdad que la curva 10 la complica, pero no se suele fallar por ahí. Todo esto es a fondo y luego la 13 y la 14 se hacen como si fuesen una única curva, es decir, se va como redondeando poco a poco. Ahora lo vemos, por lo tanto realmente es como una zona de dos frenadas, esta que es relativamente difícil fallar aquí, y luego otra curva, nada que ver con esto que se hace como una curva, las 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tenemos en el primer sector. Y luego el tercero es más fácil todavía, porque tenemos esta zona que va a destacar sobre todo que tenga velocidad punta, esta curva 15 que se hace a fondo, seguimos destacando la velocidad punta que pueda tener alguno de los equipos, y luego simplemente esta frenada, porque esta curva 18 ya se hace a fondo. Por lo tanto, en el sector 3 solamente tenemos una frenada. ¿Quién va a ir bien ahí? Pues quien tenga velocidad punta y por supuesto quien no falle en esa frenada concreto. Si vemos que un equipo, por ejemplo, un piloto va siempre bien en el tercer sector pero de repente lo hace mal, lo que significa es que ha fallado justamente en esta frenada, porque prácticamente no hay otro sitio para fallar. También puedes descontrolar el coche, sobre todo saliendo de la curva, pero se suele fallar más quizá entrando en ella. Así que visto esto, visto el esquema general, vamos con cada uno de los sectores, teniendo en cuenta que este primer sector termina después de la curva número 7 y el segundo termina aquí, justo en la recta esta recta de atrás que se les suele decir antes de la curva número 15. Entonces, primer sector, pues empezamos con la recta de meta, que ya veis que por aquí saldría el carril del pit lane. Por aquí es donde se suelen suceder todos los adelantamientos y da mucho juego esta serie de curvas unidos, porque como veis, primero tenemos esta hacia la derecha, un brevísimo tramo de recta que va desde aquí hasta aquí, luego la curva número 2, que además aquí tenemos una fuerte pendiente hacia abajo y a partir de aquí una fuerte pendiente hacia arriba. La salida, fundamental salir muy bien, porque vas a tener muchos metros para ganar posiciones si eres capaz, o para perderlas en el caso de que la cosa no vaya bien. Lo bueno o relativamente bueno es que tenemos una pendiente hacia abajo, entonces esa inercia te hace que sea más fácil salir bien. Entonces puede ser extraño ver a alguien que salga estrepitosamente mal, ¿no?, en el circuito de Suzuka. En cualquier caso, luego es muy bonita la salida, sobre todo por esta serie de curvas 1 y 2. Aquí en la salida pues se suele liar también bastante, la salida de la curva número 2 me refiero, pero en la 1 es importante ir buscando quizá un hueco por fuera para luego seguir redondeando y afianzarte a ese exterior para luego ser tú el que marque la diferencia por aquí. Quizá te interese ir por el interior para
encontrar quizá más huecos, todo eso va a depender. Pero luego lo que es interesante en vuelta lanzada, digamos, no en la salida, pues es que vamos perdiendo velocidad progresivamente por aquí. Es importante esta curva número 1 no atacarla pronto, es decir, no empezar a atacarla por aquí, porque luego evidentemente te vienes aquí y aquí los errores se penalizan muchísimo en el circuito de Suzuka, así que lo que se hace es atacar un poquito tarde para estar aquí y luego mientras vamos dando un poquito de freno vamos reduciendo marchas, vamos aprovechando ese freno motor. Por lo tanto, en esta cuesta abajo vamos perdiendo progresivamente velocidad, nos abrimos aquí y seguimos luego para esta curva número 2. No nos abrimos tanto, es decir, cuando trazas esta curva número 1 por aquí, luego sigues y esta curva 2 normalmente se busca el vértice bastante neutro y fundamental dar gas a fondo en cuanto puedas. Muy difícil dar gas a fondo pronto porque tenemos una pendiente hacia arriba, entonces es más fácil perder el agarre el delantero. Esto es Fórmula 1, ya sabemos que siempre tiene muy poquito agarre en ese tren, entonces en cuanto das un golpe de gas, si te pasas de ambicioso, el coche te da la vuelta. Ojo en salida porque puede ser peligroso, así que hay que ser muy cauteloso, sobre todo en la salida de la curva número 2 y no pasarte de impaciente también en esta curva número 1 porque si la atacas demasiado pronto te vienes por esta zona. A partir de ahí tenemos una cuesta arriba bastante importante y viene una de las zonas más bonitas, yo no diría del circuito, sino de todo el calendario, que es las famosas S a un lado hacia otro. Tenemos la 3 hacia la izquierda, 4 derecha, 5 izquierda, 6 derecha y 7 larguísimo hacia la izquierda. ¿Cómo se traza este tipo de curva? Pues parándonos sobre todo en parejas de curvas. ¿Dónde tenemos las parejas? Entre la 3 y la 4, que si os fijáis, pues prácticamente enlaza directamente una con la otra. Luego tenemos un pequeño tramo de descanso hasta la 5 que enlaza directamente con la número 6. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Curva número 3 se ataca tarde para estar con mejor posición de cara a la 4, que se hace ya más neutra. Intentas no abrir demasiado, es decir, no subirte demasiado a este piano que tenemos por aquí, sino quedarte un poquito por dentro del circuito para abrirte y atacar esta curva número 5 otra vez bastante tarde. Es decir, no venirte el piano aquí, sino buscarlo poco a poco por aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes mejor trazada para la curva número 6, que te va a permitir incluso pegarte aquí, abrirte aquí y luego volver a cerrarte aquí al final. Y de esa manera puedes estar en una posición relativamente buena para la curva número 7, que tienes en cuenta sobre todo esto. Si la carga aerodinámica es suficiente, las condiciones de en pista, de los neumáticos, los reglajes, la confianza del piloto, es decir, si todos los astros se alinean, si haces bien esta parte, puedes empezar a dar gas a fondo por aquí, y si no, tienes que ir con muchísimo cuidado, incluso hacer una pequeña corrección por esta parte intermedia de la curva número 7, pero cuando salgas de la 6, tienes que estar pendiente sobre todo de este piano. Luego te puedes ir abriendo incluso para volver a cerrarte, pero este tramo ya es bastante más abierto, entonces el que te suele preocupar más es este de aquí. A partir de ahí, pues ya terminaría el primer sector, nos vendremos aquí a las curvas 8 y 9, que son las primeras del segundo sector. Si os fijáis, tenemos una curva número 8 que, bueno, quizá no se aprecie del todo, pero este circuito aquí es muy estrecho. Entonces tenemos esta 8, que será más o menos pues de en torno a unos 120 grados, y luego la 9, que es de unos 90, es decir, esta no es bastante más cerrada. ¿Cómo se trazan estas curvas? Pues esta, pegando un pequeño pisotón de freno, reducción de marcha, que eso del freno motor te va a ayudar muchísimo, porque claro, el freno motor es retención del tren motriz. Estos de Fórmula 1 son tracción trasera, por lo tanto, si tú retienes la parte trasera del coche, tiende a cruzarse, porque es como si esa parte trasera tendiese a adelantar a la delantera. Entonces, bueno, es una historia para que el coche se cruce un poquito más. Entonces, de esa manera vas a poder trazar esta curva número 8. Hay que tener muchísima confianza para tirarte y aprovechar este piano, luego abrirte. Si tienes un coche que es muy inestable, vas a sufrir aquí, vas a sufrir también aquí en la salida de la curva. Entonces es importante tener un coche estable y tú la confianza suficiente en él. Luego, por supuesto, pues venimos en este tramo y aquí se frena más de lo que se frena aquí, porque aunque llegas a menor velocidad, la curva es bastante más cerrada. Entonces lo que se hace es otra vez se frena bastante más fuerte, se pueden reducir incluso 2-3 marchas, dependerá un poco de la configuración y del estilo de cada uno, y luego otra vez se ataca muchísimo este piano y nos abrimos. Nada de atacar tardísimo la curva, la 8 quizá un poco, porque como podéis ver, aquí es un poco más largo que aquí el piano, pero bueno, o sea, no merece la pena tampoco, bueno, ni mucho menos atacar muy pronto, pero si tú lo haces más o menos así neutra, no suele haber ningún problema. Entonces los pilotos suelen hacer la neutra y la 9 también. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes la ataques, más vas a poder aprovechar este piano interior. Pero claro, si la atacas demasiado pronto, o sea, empiezas a atacar por aquí, pues no tendría ningún sentido porque te vendrías largo, ¿no? Como es evidente. Entonces se aprovecha mucho este piano también, salimos de aquí, pasamos por debajo del puente, es decir, este sería otro tramo del circuito, nosotros pasamos
por aquí y encararíamos las curvas 10 y 11, que son las que tenemos aquí, no os despistéis con la número 12. La 10 se podía hacer a fondo sin ningún problema, el circuito sigue siendo relativamente estrecho, pero se podía hacer a fondo sin ningún problema. ¿Dónde está la clave de la 10? Pues que luego tenemos la 11. Y la 11, como veis, es una horquilla, pero muy abierta. Es decir, es una horquilla que aquí es relativamente cerrada, luego se aplana y luego se vuelve a cerrar. Eso es clave. Entonces, la curva número 10, venimos por aquí y aquí justo en plena curva número 10 empezamos a frenar poco a poco encarando el coche hacia aquí. Es difícil la curva 11 porque es verdad que tienes que girar un poquito el volante, pero sabiendo que puedes estar aquí abierto y luego cerrarte, pues bueno, no debería ser un problema para estos Fórmula 1. Luego a partir de ahí, importantísimo no tirarte aquí porque entonces lo que te pasa es esto. Hay algunos pilotos que prefieren hacerlo así. Hay otros pilotos que prefieren hacerlo así, es decir, todo el rato por fuera. Hay otros pilotos que quizá podréis pensar que les gusta hacerlo así, abrirse un poquito y luego volver a cerrarse, pero esto no suele salir rentable, porque si os fijáis el ancho de circuito es muy variable. Aquí de repente se ensancha, aquí está un poco más estrecho, aquí está más ancho, entonces lo más habitual es redondearlo y olvidarse de ese piano que tenemos aquí. Es lo más habitual. ¿Podemos ver este año algo diferente? Por supuesto que sí, pero lo más habitual sería eso. Luego tenemos la curva número 12, que ojo es esta que viene por aquí. Esto que tenemos aquí, aquí y aquí nos olvidamos porque eso no es el trazado para la Fórmula 1. Entonces es una zona que se puede hacer a fondo sin ningún problema, como os podéis imaginar. Luego, bueno, todo esto es a fondo, por supuesto, incluyendo la curva número 12 y luego llegaríamos a las 13 y 14. La curva número 13 tiene un teórico problema y es que venimos también de una curva hacia la derecha, pero no suele ser un problema. Aquí tenemos una pendiente hacia arriba importante. En la curva 11 también había una pendiente hacia arriba, luego la 12 hacia abajo, luego otra vez aquí hacia arriba, ¿vale? Para la curva número 13. Entonces, clave de estas dos curvas, pues estar aquí bien abierto, no atacar demasiado pronto esta curva número 13, sino mantenerte aquí paciente para luego atacarla y en ningún momento se llega a enderezar el volante. Es decir, yo no vengo por aquí, trazo la 13, me quedo aquí, lo hago en línea recta y luego vuelvo a girar. No se hace así. Se hace atacando tarde esta 13, sigues redondeando, perdonad que no me da la mano, y luego sigues por aquí y haces así y atacas aquí lo más rápido posible, es decir, das gas a fondo cuanto antes. De esta manera se va a ver cómo van perdiendo los pilotos velocidad por todo este tramo y luego aquí es cuando dejan fluir el coche, encuentran el final de la curva bien, encaran bien el coche y ahí es cuando empiezan a dar gas a fondo, porque además a partir de aquí es cuesta abajo y cuando es cuesta abajo pues es más difícil que el coche llegue a patinar, a perder el control y todo eso, ¿no? En salida de curva. Así que esto se hace de esta manera. Si veis algún piloto que hace aquí la curva, luego endereza, hace aquí ciertas correcciones de la manera que sea, luego endereza y luego vuelve a girar, probablemente es que haya cometido algún error por aquí, le ha sorprendido el coche, una pérdida de adherencia, lo que sea, pero lo más habitual es que se haga redondeando. Ojo, no siempre con el mismo giro de volante, que es algo que he comentado en algunas curvas de algunos circuitos, pero es verdad que lo que se hace es girar poquito para la 13 y luego poco a poco cada vez más para encarar el coche en la salida de la 14, dar gas a fondo y enderezar mucho más rápido. Sería un poco el resumen de todo. Luego vendríamos por aquí, a partir de aquí, ojo, empezaría el tercer sector. Esta curva número 15 se hace completamente a fondo, quizá os suene la famosa 130R, que es una curva pues muy abierta, que por eso tiene ese nombre y bueno, se puede hacer a fondo sin ningún problema. La clave está en meter el menor giro de volante posible, es decir, tú no vienes aquí, pegas un volantazo y luego te abres, tal, no, meter este volantazo aquí no sirve de nada. Entonces lo que se hace es redondearla mucho y hacer de una forma paulatina, es decir, girar el volante poquito. Sí que hay que hacer mucha fuerza, o sea, tienen sistema de dirección asistida y todo el rollo, los coches de Fórmula 1, pero sí que hay que hacer esfuerzo porque claro, la velocidad es muy alta, entonces tienes que mantener una posición clavada y luego ya enderezar en la salida de la curva. Vendemos por aquí, pequeño tramo recta, no hay DRS, al menos cuando estoy grabando este vídeo, pero podría ser relativamente fácil adelantar por aquí y luego ya pues encararíamos la última zona del circuito que ha estado, ha sido siempre bastante polémica a lo largo de la historia. Ojo porque hay un error aquí, es decir, la 16 no es esta y la 17 no es esta. La 16 es lo que tenemos aquí y la 17 sería esto que vemos aquí, ¿vale? Ojo porque esto sería mucho más cerrado y no es tan exagerado en el caso de la Fórmula 1, además tenemos muchas trazadas hipotéticas por aquí y demás, pero a la que a nosotros nos interesa sería por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Disculpad el error con los rótulos de cada curva. Entonces, se frena bastante, como veis es un poco complicada porque va haciendo cierta curvatura hacia la derecha, entonces la clave es intentar frenar en línea recta aquí, atacar esta curva 16
Y bueno, relativamente tarde, pero tampoco volviéndonos locos, ¿no? Porque si tú atacas demasiado tarde, luego es verdad que puedes estar más abierto para la 17, pero no suele merecer la pena. Lo importante es aprovechar mucho este piano, frenas así en línea recta, aprovechando sobre todo el ancho del circuito, te abres un poco y luego haces así. Digamos que se suele intentar hacer esto lo más en línea recta posible, pero es un poco, no te mereces sacrificar por completo la 16 para hacer la 17, pero tampoco te puedes olvidar de ella, ¿vale? Entonces lo que se hace es atacar más o menos neutro, aprovechando mucho ese piano interior, te abres un poco, juegas con el medio de la pista y luego ya te vienes a este piano de la 17, bordeas mucho por aquí, ojo con perder el coche por la falta de adherencia del piano, y también ojo por aquí con empezar a dar gas a fondo, porque hay que dar gas a fondo aquí, apoyándote en este piano, enderezas bien el coche para ganar velocidad con el coche ya bien enderezado y luego ya terminas haciendo la curva 18 hacia la derecha. Por lo tanto es una zona que parece quizá más fácil de lo que es, y para mí la clave suele estar aquí. O sea, te puedes pasar de frenada, te tienes que venir por aquí, en fin, mil historias te pueden pasar, sobre todo frenando, pero para mí la clave viene sobre todo aquí, el dar gas a fondo aquí, porque claro, cuanto antes des gas a fondo, pues con mayor velocidad vas a empezar esta recta, porque es la recta de meta ya, tenemos zona de DRS y todo eso, y es muy fácil perderlo. Entonces, si te pasa tan vicioso, puedes echarlo todo a perder. Si te quedas demasiado corto, vas a empezar esta recta con muy poca velocidad y entonces vas a perder mucho tiempo. Así que para mí esto también es absolutamente clave. Os recuerdo que tenéis Level Up Academy si os gusta más el tema del pilotaje, de la Fórmula 1 a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de que os gusta el tema del pilotaje en simuladores, todo eso. Tenéis Level Up Academy, que cada curso son 10 clases, están todos publicados. Las masterclasses son individuales, suelen estar en torno a una hora, tenéis disponible descarga, certificados, soporte para las dudas, y además a partir de esta semana hemos empezado a hacer las clases en directo. Cada semana de masterclass hay 2 y las semanas de curso hay una clase nueva cada día. Todo será en directo y todo quedará como recurso adicional una vez que se hayan terminado de grabar. Es decir, la única diferencia es que ahora en vez de subirlas directamente las grabamos en directo y luego las dejamos publicadas, ¿vale? Así que echadle un vistazo ahí a Level Up Academy si os interesa el tema del automovilismo en general, sea del tipo que sea. Y nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, por supuesto. Especial agradecimiento a todos los que ya están en Level Up Academy y nos vemos mañana hablando de los reglajes.